Hoy hablé con mi madre tiene 85 años, tiene salud, tiene fuerza, tiene vida, está estrenando un departamento que le hizo mi hermano. Mira, hermano, aún en la vejez el Señor tiene promesas, tiene bendiciones para nosotros. Algunas personas claudican antes de tiempo, ya se retiran de la vida activa, ¿no? Una cosa es jubilarse de las labores y otra cosa es estar anulado o estar aparcado, ¿no? Dios es el Dios de los sueños, de las visiones, de los propósitos, y el enemigo es muy astuto para cancelar todo sueño personal, para hacernos descreer de aquello que nos corresponde por herencia. Pero es un mentiroso. Nosotros le creemos al Padre, le creemos a Dios y vemos el testimonio en Cristo, su Hijo. Cuando nosotros tengamos dudas, cuando sintamos un tiempo de soledad, de incertidumbre, pensemos cómo Jesús actuaba en los días de su carne con respecto al Padre. Porque no hay mejor ejemplo de paternidad que el de Dios con su Hijo. Pero Jesús era una primicia de todo lo que nosotros ahora vinimos a creer en Él, de un modelo de hijo. En Jesús tenemos el modelo de hijo. Anoche hablamos un poquito de la paternidad, vamos a seguir hoy, mañana, pero el concepto de paternidad tiene que ver sobre todo para que nosotros entendamos nuestra herencia, pero también entendamos nuestra dependencia del Padre. O sea, cuando Jesús dijo que Él no vivía solamente del pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, eso es dependencia. Eso es aprender a vivir de la vida que fluye del corazón del Padre, que se habla y se realiza conforme a su voluntad. Por eso el Señor nos exhorta a nosotros en la carta de Santiago. El Señor nos dice por medio del apóstol Santiago, ¿no? que hagamos de tal manera como verdaderos hijos de Dios. Mira lo que dice la palabra en el libro de la carta de Santiago. Dice la palabra del Señor en el capítulo 2, nos exhorta el Señor por medio de esta carta del apóstol a que ayer hablamos ser, decir y hacer. Cuando tú encuentras personas que hablan mucho pero que no tienen fruto, cuando encuentras personas que presumen de ser algo que no evidencian con sus hechos, huye. Porque hay un sello en los hijos de Dios. Los hijos de Dios tienen un sello. Los siervos de Dios tienen un sello. Pablo decía, yo tengo la marca del Evangelio. Hay personas que no tienen marca de nada, tienen marca solamente del levis que tienen puesto, pero del espíritu no hay marca. Porque no han pagado un precio, no han obedecido, no han sido fieles, no han sido procesados en el quebrantamiento, no se han mantenido a lo largo del tiempo perseverando para prevalecer contra todo lo que viene, contra su vida, porque han perdido el norte, porque no han tenido el modelo de Cristo como hijo y tampoco han tenido a bien honrar la paternidad, tanto natural como espiritual. Lo que te garantiza a ti una largura de días, una vida plena, una vida abundante, lo que te garantiza a ti disfrutar de la herencia es la honra a la paternidad, tanto de lo espiritual como de lo natural. Yo fui de jovencito alguien que honró a mi pastor. Y lo honré de tal manera que lo amé y él era rico y yo le sembraba. El primer ordenador que nosotros compramos acá en familia, que los chicos eran muy chiquitos, me salió 1.200 euros. Viajé a Argentina y el Espíritu Santo me dijo, siémbraselo. Él era rico, él era empresario. Nosotros estábamos pagando un cuota ese ordenador. Y el Señor me dijo, siémbraselo. Y estaba yo sentado así como están ustedes y él estaba predicando acá. Y dice, hermanos, tengo un testimonio para contarles. Anoche el Señor en sueño o en visión, no sé cómo fue, el Señor le dijo, reconcíliate con la tecnología porque te quiero usar más allá de lo que te estoy usando. Y él era un hombre que no tenía estudio, pero era empresario. Entonces, dice, tengo que reconciliarme con la tecnología, tengo que aprender a usar el ordenador. Tenía en su fábrica ordenadores, pero no tenía ordenador portátil, no había tablet, no había nada en el 2007. Y a mí el señor del banco me había dicho, siempre del ordenador. Así que cuando terminó de hablar, terminó el culto, fui, estaba en un maletín el ordenador nuevo, que me lo llevé de aquí, lo compramos en Navidad, y el 7 de enero yo estaba en Argentina sembrándole el ordenador. ¿Tú crees que él necesitaba que yo le siembre el ordenador? No, yo necesitaba sembrar. Y cuando le sembré el ordenador, te lo digo delante del Señor, yo empecé a recibir móviles,
ordenadores. Un día estaba en el aeropuerto de San Pablo, en Brasil, estaba llamando a mi esposa, que iba a predicar a Argentina, y me voy hacia un teléfono de niños, porque los otros estaban ocupados. Cuando veo el teléfono de niños, me encuentro un Samsung, el último Samsung nuevo, cero, allí arriba del teléfono. Lo cojo, lo voy a buscar a la mujer que limpiaba la parte esa del aeropuerto, del acceso a los aviones, y le digo, me encontré este teléfono. Le digo, ¿a dónde hay que darlo? No, dice, no se lo da a nadie porque se van a quedar. Ya la gente se fue, ya lo perdieron. Lo abro, el móvil nuevo. Nuevo. Así, en Panamá encontramos otro móvil. Cuando llegamos de Argentina aquí, fuimos ahí a los castillos que los llevaron los pastores a conocer, un castillo que hay acá en Argos. Cuando me siento ahí a contemplar el panorama, un móvil Sony Ericsson, aquellos eran carísimos acá, en el 2001 que hablo. Me encontré como 4 o 5 móviles, me sembraron tablets, me sembraron ordenadores, pero no es esto lo importante es la honra. Todo lo que tú siembras cosecha, todo lo que tú honras se transfiere a tu vida, todo lo que tú amas y sirves participarás de la herencia de ello. La Biblia dice que todo aquel que trabaja con honradez, con solicitud, en la herencia o en la propiedad de otro, al final va a venir a ser heredero de eso. Porque la honra hace transferencia, la honra hace herencia, la honra trae honra. Entonces, honrar paternidad, reconocer a Jesús como modelo de hijo, nos va a dar una confianza y un sentido de pertenencia y digamos así, una convicción de que verdaderamente las promesas de Dios son sí y son amén. No se quedan ahí revoloteando arriba de nuestra cabeza, sino que descienden y se concretan. Dice el apóstol Santiago, en la carta de Santiago, capítulo 2, verso 14. Dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe, sola fe, salvarle? O sea, claro que nosotros somos salvos por la fe. Claro que nosotros recibimos bendición por creer a Dios. Pero tu fe tiene que estar demostrada por hechos. Tú no puedes tener fe y disimular de que eres creyente, por ejemplo. No podemos decir, bueno, yo creo en Dios. Está bien, tú crees en Dios, pero hay una obra que testifica de tu fe. Hay un testimonio. Hay una evidencia que es la señal inequívoca de que tú eres de arriba. Porque por sus frutos serán conocidos, dijo Jesús. Entonces, ¿podrá la fe solamente salvarte? No. Si aún un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y si alguno de vosotros dice, id en paz, calentados y saciados, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovechan? A esa persona tú no le puedes decir, no sabe la fe que tengo en Dios, y lo ves con hambre y no lo sacias. O sea, ese no es el testimonio de Cristo, es el testimonio religioso. Hay muchas cosas que están disfrazadas de piedad, pero los hechos lo niegan. Verso 17. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Santiago 2:18. Tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Entonces, cuando hay una persona que tiene testimonio, tiene evidencia, tiene un relato real y comprobable de que es creyente, y no solamente es creyente, sino es imitador de aquellos que creyendo y obedeciendo el Evangelio llevan fruto, esa persona tiene más peso en lo que dice que uno que solamente es un hablador, pero que sus palabras resuenan como algo que no da la nota cierta de lo que es en esencia el amor de Dios. Porque no es lo mismo discutir de fe o de religión que tener evidencia y fruto y algo edificado de lo que estamos creyendo. O sea, si yo digo creer y no estoy viviendo conforme a la Escritura, soy mentiroso. Aunque en mi corazón yo tengo una creencia. Pero esa no es la fe bíblica, esa no es la fe de Dios. Esa es la fe de los hombres o la creencia humana. Pero la verdadera fe que viene inspiracionada por el Espíritu Santo a raíz de oír la palabra de Dios, nos tiene que producir un cambio, no solamente de actitud, sino un cambio voluntario a ser gobernados por esa verdad
hasta que se llegue a cumplir el producto de lo que Dios espera, conforme a lo que sembró en nosotros, que es Cristo Jesús, la simiente incorruptible. O sea, el Señor sembró en nosotros a Cristo, Cristo la simiente incorruptible. Entonces, si nosotros decimos que estamos en Él, arraigados y cimentados en amor, se tiene que producir el fruto que es conforme al género de Jesús, que es un fruto de justicia. Entonces, esto solamente describe algunas cosas que hablan de una raíz santa y pura, la cual es Cristo. Entonces dice, tú muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe, ¿por qué? Por mis obras. Es tiempo que la iglesia empieza a mostrar la fe, no gritándole al diablo, no hablando lenguas raras solamente, no solamente confesando, declarando y zapateando sobre una idea, sino viviendo de acuerdo a la esperanza puesta delante que tenemos. Porque es fácil gritar una verdad bíblica, recitar un versículo de memoria, eso lo hace cualquiera, hasta un loro. Si tú le enseñas a un loro un versículo, el loro te va a decir Salmo 23 y te lo recita hasta en hebreo si se lo enseñas. No quiere decir que crea, no quiere decir que puedes esperar una obra conforme a la palabra. Es un repetidor. Como a veces nos contesta el móvil sin consultarle, nos está escuchando y repite lo que oye. Una cosa es repetir lo que oímos y otra cosa es hacer lo que vemos del Padre y lo que hemos visto en el Hijo. Entonces dice el verso 19 de Santiago 2, tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. ¿Tú te crees que el diablo no sabe quién es Cristo? ¿Tú te crees que el mismo diablo no sabe del poder de Dios? Él estaba delante de la gloria de Dios. Él estuvo cuando el Señor empezaba a hablar acerca de la creación. Él estuvo cuando todo le adoraba, cuando todo le honraba, cuando todo le exaltaba. Él estaba en la misma presencia. Él sabe la gloria de Dios, el poder de Dios, la magnitud de Dios. El Satanás lo conoce. Él estuvo antes que nosotros, delante de Él, consciente de la gloria de Dios. Pero Él no puede cumplir con su voluntad porque no tiene tal naturaleza. A nosotros todavía ignoramos muchas cosas, pero a nosotros se nos dio participar de una naturaleza divina que tiene el potencial de producir la voluntad del Padre, porque por naturaleza se produce. Un niño que es engendrado en la matriz, es concebido por su madre y comienza a ser gestado, el niño no se acomoda los rasgos en un espejo para parecerse al Padre, lo tiene en la genética. Cuando nosotros nacemos de nuevo, tenemos todo el potencial para ser como Jesús, porque tenemos la esencia. Por el nuevo nacimiento, tenemos digamos, somos del género celestial. Entonces hay cosas que tienen que ser innatas en el verdadero cristiano. No te las tienen que enseñar con letra, con renglón tras renglón, ni versículo, ni capítulo. Tú lo sabes que lo sabes porque tú tienes la información en el espíritu. Internamente tú estás, digamos, equipado, tú estás codificado a manera santa y justa y piadosa para producir una obra que agrade al Padre. Tú lo tienes en el ADN espiritual. Tú lo tienes porque si hemos nacido de nuevo, ya no vivimos según la carne, sino conforme al Espíritu. Y el Espíritu, tú no vas a chequear por la Escritura que el Espíritu tiene un apetito y tiene una dirección y tiene un propósito que es en cuanto a justicia y santidad de la verdad. Entonces, nosotros si decimos que somos de arriba, tenemos que tener evidencia, no solamente tener un discurso, porque la gente está cansada de palabrería. No sé si ustedes están cansados también de palabrería, yo sí. Yo lo que quiero ver es la obra, quiero ver el resultado de nuestra fe, quiero ver el fruto de la gente, quiero ver cómo se produce ese cambio en los corazones, quiero ver esa actividad espiritual. Entonces, esas cosas, hermano, no se pueden motivar humanamente con discursos, con lavamiento de cabeza, con palabra humana. Necesitamos la esencia del Espíritu, el poder de la palabra que desde el Espíritu hace nacer el fruto de justicia en los corazones que son tierra fértil a la verdad. Entonces, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. O sea, si solamente crees y no haces nada, estás a la altura de un demonio. Lo repito, si solamente somos creyentes sin fruto, estamos en la misma posición que un demonio. Y quizás estamos por debajo de la línea de los demonios. ¿Saben por qué? Porque hay muchos en la iglesia que no temen a Dios. Hay gente sin temor de Dios. O sea, si un demonio cree y tiembla, y nosotros no tenemos temor de Dios, quizá estemos bajo el rango de los demonios. Mas quieres saber, oh hombre, vano,
que la fe sin obra es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo? O sea, cuando Abraham fue a ofrecer a su hijo, estaba testificando con hechos lo que decía creer. Estaba teniendo una evidencia que agradó de tal manera a Dios que Dios le llamó amigo. Dios no puede ser amigo de los que no aman las mismas cosas que Él. Cuando tú en tu corazón tienes rechazo a las cosas del Espíritu, o te pesan las cosas de Dios, cuando todo es un problema obedecer a Dios, cuando es una carga congregar, mira, Dios no quiere que nadie le sirva por obligación o por miedo. Todas las cosas que le hacemos de corazón y voluntariamente para el Señor. Porque si no, no tiene recompensa, no hay fruto en esa obra que se hace por obligación, por miedo, solamente por necesidad. Mira, Dios no quiere ni que des por necesidad. Dice, nadie dé por necesidad. O sea, si tú tienes dolor al dar, no des. Si a ti te parece demasiado sacrificio obedecer a Dios, haz lo que tú quieras. Pastor, pero ¿cómo me va a decir? Porque mira, lo que Dios conoce el corazón con que se hacen las cosas. Dios no solamente está mirando lo que tú crees que a Él le impresiona, sino que Dios está examinando nuestro corazón. Entonces yo creo que lo primero que tenemos que hacer es tener el sentir que hubo en Cristo, para que todo lo que hagamos sea acepto delante de Dios. Entonces la fe sin obra es muerta. ¿Vale? ¿Por qué el Señor nos habla acá, por ejemplo, hablando de la paternidad? ¿Por qué el Señor nos habla acá que la fe sin obra es muerta? Porque Jesús no hacía las cosas porque era un buen creyente. Jesús, claro que creía en el Padre, porque lo conocía de primera mano, pero Jesús no hacía las cosas porque era un buen evangélico. Jesús hacía las cosas porque tenía el Espíritu del Padre. Y el Padre fluía por medio de Cristo. El que me ve a mí ve al Padre. No dice el que me ve a mí escucha al Padre. El que me ve al Padre, porque las mismas obras que Él hace y que yo he visto en el secreto con Él son las que yo ahora también hago. Yo no hago nada por mí mismo, sino lo que he visto hacer a mi Padre. Y no digo nada que se me ocurra a mí, sino lo que oí cerca de mi Padre. Entonces, ¿cuál es el desafío que tenemos nosotros los cristianos en esta hora? De tener comunión y relación íntima con el Padre, oír en la intimidad del Padre, que el Espíritu Santo nos revele el corazón del Padre y funcionar de acuerdo al propósito y naturaleza espiritual que hemos recibido de nuestro Padre Celestial. Entonces, tú quieres que tu trabajo no sea en vano, asegúrate de que sea en el género que es según el Espíritu y que no sean obras muertas de la carne lo que producimos. Yo he visto y he hablado con muchos pastores de años de ministerio, de jovencitos, siempre he pedido consejo, he consultado cosas y me decían, mira José, uno de los problemas que tenemos los siervos de Dios es llegar a hacer cosas solamente para que la gente nos vea o tener un testimonio aceptable delante de los que nos están valorando, juzgando, pero en definitiva, toda obra infructuosa de la carne, aunque tenga buena apariencia, sigue siendo una obra infructuosa de la carne y no tiene recompensa eterna. Por ejemplo, yo puedo llevar a alguien en el coche y creer que estoy sirviendo, pero puede ser que lo estoy llevando porque se espera eso de mí y no porque yo en mi corazón tenga el deseo y el gozo de servir. Entonces, haciendo el mismo trabajo, unos se quedarán sin recompensa y otros con recompensa. Tú puedes hacer cosas tremendas para el Señor, pero seguro con la motivación que tú las haces, tú puedes quedar sin recompensa. ¿Por qué? Porque Jesús dijo que los fariseos tenían obras, pero ya tenían una recompensa inmediata, que era ser visto por los hombres. Yo no quiero que los hombres me recompensen ni que me aplaudan. Yo quiero que Dios me dé la recompensa. Yo hago las cosas como para el Señor, no para los hombres, aunque lo hacemos con los hombres, pero es para Dios. Porque Dios nos va a pedir cuenta de cómo hemos administrado la gracia y los dones que Dios nos dio. Ahora, si nosotros hacemos las cosas para los hombres, te vas a frustrar porque los hombres son desagradecidos, desleales, infieles, son competentes en la carne, son de todo. Pero cuando tú haces las cosas en el Espíritu como para el Señor, tú sabes que la esencia de Dios se está manifestando en tu vida, porque Dios es dador, Dios es bondadoso, Dios es bueno, y aunque nosotros en nuestra esencia, quizá en nuestra personalidad no logramos esa característica o esa virtud o esos atributos que el Señor tiene, pero estamos reflejando en una medida al Padre.
El que nos ve nos reconoce que somos hijos del Padre. Hay algo de Dios que se está marcando en nuestra vida y se está testificando y manifestando por medio nuestro. Entonces, cuando nosotros decidimos servir a Dios, por ejemplo, en el ministerio, en el llamado que Dios te da, entonces tú decides y tú sabes que tu vida ya no te pertenece, que tú eres de Dios. Tú ya sabes que todo lo que pasa por tu mano es para glorificar a Dios. Que toda oportunidad y tiempo que tienes es un tiempo y una posición y un escenario y una manera de glorificar a Dios con hechos, con palabras y en verdad. Porque esto es ser cristiano, esto es ser hijo de Dios. Entonces, donde estamos, tenemos que tratar de que Dios sea glorificado en ello. Si nosotros quedamos, en oculto, quedamos en el anonimato, no pasa nada, porque no se trata de nosotros, se trata del Señor. O sea, nosotros no estamos para ser los protagonistas, nosotros estamos para que el Señor pase delante, para que nosotros menguando, Él pueda crecer. Para que nosotros le podamos preparar el camino al Señor, para que nosotros podamos ser esa conexión entre las almas y Cristo. Entonces, ser hijo de Dios en el aspecto del testimonio tiene que ver con que el que nos vea a nosotros vea al Padre. Y hay algo que caracteriza a los hijos de Dios, más allá del fruto, que ya se sabe que el fruto caracteriza a los que verdaderamente nacieron de nuevo, pero la Biblia dice que la sabiduría es justificada en los hijos. ¿Qué quiere decir esto? Que la sabiduría del Padre en los hijos, ¿no? en los hijos de Dios, se justifica de la manera que nosotros vamos aprovechando de esa sabiduría para tomar decisiones, para edificar nuestra casa, nuestra vida, para hacer de bendición a los nuestros, para guiar a otros por el camino de la justicia. Entonces, la sabiduría se justifica solamente en aquellos que edifican conforme a la sabiduría del Padre. Entonces, si nosotros tenemos un modelo de cómo edificar, no podemos tomar un atajo o caminar paralelamente a lo que Dios establece, queriendo imponer nuestra propia justicia, pensando que nuestros planes son mejores, más exitosos y más, digamos, probables de realizarse que los planes que Dios ya trazó para nuestra vida. Porque cuando nosotros venimos a Cristo, ya en Cristo hay un plan eterno para nosotros. El plan eterno no es solamente que tú vengas al culto. El plan eterno de Dios para tu vida no es solamente que congregues, que seas pastor, evangelista o maestro, no. El plan eterno tiene que ver con todo. Dios tiene la provisión, Dios tiene las personas correctas, conectadas a tu vida para que se cumpla el propósito de tu vida. Por eso hay que orar mucho con quien te casas, hay que orar mucho con quien te asocias, hay que orar mucho a quien abre la puerta de tu casa, hay que orar mucho cuando aún decides mudarte o cambiar de ciudad, porque Dios nos trajo aquí. ¿Cuántas veces yo he querido huir de Vilanova y decir no me volvió a traer? Porque mi comisión es en esta ciudad. Entonces, hay cosas que muchas veces no entendemos los procesos, cómo Dios nos está preparando, nos está, digamos, transformando, nos está edificando. Pero yo te puedo asegurar que Dios no nos va a sacar de una situación hasta que no hayamos aprobado. Entonces, ser hijos de Dios no es solamente ser evangélico, ser católico, ser lo que sea, sino que ser hijo de Dios es portar su ADN y testificar con hechos lo que decimos creer, siendo por esencia lo que Dios nos hizo al hacernos nacer de nuevo. Manifestando esa naturaleza, esa esencia que ahora tenemos en Cristo Jesús. Entonces yo había anotado algo acá. Mira, voy a leer el Mateo 11, 19. Hay un versículo, Mateo 11, 19, que Jesús dice: vino el Hijo del Hombre que come y bebe con los pecadores. Y dicen: he aquí un hombre comilón y bebedor de vino. Había venido Juan el Bautista, que por orden de Dios era un nazareo, entonces no tomaba vino, no tomaba sidra, no se cortaba el pelo, tenía una ropa rara, estaba vestido con pieles de camello, era una señal profética, él era una evidencia a su cultura, a su generación de que era un profeta de Dios. Entonces lo veían como un bicho raro, no lo querían oír. Entonces andaba Juan por el desierto porque no podía cohabitar con los suyos, porque los suyos le rechazaban, era algo tremendo. Entonces Jesús viene, empatiza con todos los pecadores, se sienta a comer a las mesas, está con los publicanos, está con los pecadores, está recibiendo a las prostitutas, está dejándose lavar los pies por una mujer
que tenía un mal testimonio, entra a la casa de uno que era religioso y empezó a sospechar de él, si este verdaderamente fuera profeta, si este verdaderamente fuera hijo de Dios. Este sabía quién es la mujer que le está lavando los pies. Cuestionaban su naturaleza, cuestionaban su posición, cuestionaban su ministerio, cuestionaban su identidad. ¿Por qué? Porque Jesús se asociaba con gente humilde, aunque pecadora. Y que pecadores somos todos, y éramos todos. Y entonces, ¿qué dice Jesús acá? Vino el Hijo del Hombre que come y bebe, y dice, ve aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Y acá es la palabra que dice, pero la sabiduría es justificada por los hijos de Dios. Hay varias versiones. Cuando dice justificada, hay otra versión que dice la sabiduría es aprobada por aquellos que toman de la sabiduría para edificar. O sea, tomar de la sabiduría para edificar nos hace, nos deja en evidencia de que somos hijos de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es el que nos dio la sabiduría para entender que Jesucristo es el verdadero Dios y la vida eterna. Dios nos dio entendimiento. 1 Juan 5:20. Vino Jesucristo y nos dio entendimiento de que Él es el verdadero Dios y la vida eterna. Entonces, ¿cuándo nosotros podemos decir que hay una evidencia de que somos hijos de Dios? Cuando obramos con sabiduría. Cuando ya no nos dejamos gobernar por los sentidos. Cuando ya no estamos condicionados por lo que nos rodea, por lo que nos pasa, por lo que no tenemos, por lo que dicen de nosotros, por las caras que me ponen, por las críticas. Mira, a ti te tiene que dar igual. Tú tienes que vivir para agradar al Padre. Jesús, si hubiese sido condicionado por lo que le rodeaba, si Jesús hubiese sido gobernado por lo que la madre decía de él, si hubiese sido gobernado por lo que los hermanos juzgaban de él, Jesús nunca hubiese cumplido la comisión del Padre. Y no hay persona más importante a quien agradar que al Padre. Y en la tierra es igual. En la tierra es igual. Oh, pastor, pero es que nosotros somos afectivos con nuestra madre, pero yo te digo una cosa. Muchos que aman más a su madre que a sus propias vidas han deshonrado a su padre. Y esto no es una competencia entre hombre y mujer. Mira, yo te voy a decir una cosa. Cuando nosotros exaltamos a nuestra madre, porque Jesús honró siempre a su madre, y aún estando crucificado se preocupó que su madre no termine sola, y le dijo a Juan, joven, he ahí tu madre. Madre, he ahí tu hijo. No la dejó sin hijo a María, le dio un ayudante hasta el final de sus días, a Juan, le dijo, he ahí tu hijo, en lugar mío. O sea que Jesús proveyó desde la cruz un hijo para María, aunque ella tenía otros hijos. ¿Qué es lo que te quiero decir? Mira, cuando nosotros nos desenfocamos del orden, de los principios, no quiero decir con esto que mis hijos me tienen que querer más a mí que a su madre, no. Estoy diciendo que muchas veces nosotros hemos ignorado y deshonrado y hemos despreciado lo que teníamos en la paternidad. Quizá la persona no era perfecta, quizá la persona era verdaderamente nociva para nuestra vida porque no se podía gobernar bien. Pero mira, hermano, yo te voy a decir una cosa. Mi padre, y esto es personal, pero mi padre, yo lo honré. De 8 hermanos, yo lo honré a mi padre. Lo honré en el tiempo de mi madurez. De acá le mandaba cosas, él las vendía, le daba dinero, se lo perdía en un día. Pero yo lo honraba. Yo lo quise traer aquí y no quiso venir. Mis hermanos varones, los 2 varones lo honraron, a los 2 más chicos que yo, lo honraron a mi padre. Y sabes, cuando nosotros honramos a nuestro padre, no por lo que es, sino por lo que nos representa, hay un principio sembrado ahí. Que aunque en el momento nosotros a veces decimos, pero ¿para qué? Si él no reconoce nada, si igual te ignora, igual no te quiere, no importa. Pero nosotros tenemos una obligación moral y espiritual de honra, porque a mí me conviene honrar a mi padre. Mira, si no tengo un argumento para honrarlo, tengo que honrarlo por el principio que representa a mi padre. Y quiero decirte que como padre yo no soy perfecto y mi padre no lo fue. Pero a mí me bendijo. Honrar a mi pastor, Dios me dio un entendimiento como le dio a Josafat, que su padre era Asa, pero a Josafat tuvo a bien honrar a David. Dice, hijo de David su padre, aunque Asa era su padre. Así dice la Biblia. ¿Por qué era David su padre? Porque él eligió un icono. Él eligió,
una idea. Cuando tú estudias la vida de Pablo, tú te das cuenta que el apóstol Pablo tomó a Elías como padre. Todo lo que Pablo hace hasta que se encuentra con Jesús, lo está haciendo en el concepto profético de un varón de Dios, de fuego, que estuvo dispuesto a cortarle la cabeza a aquellos falsos profetas. El apóstol Pablo, que todavía no era apóstol, que era un fariseo, era un líder fariseo, era aquel que tenía las herramientas legales para perseguir y matar a los santos, dice la Biblia que Pablo, todo lo que entendía, cuando tú empiezas a ver y a estudiar el ministerio de Pablo, y tú estudias sobre la crianza de Pablo, cómo Pablo fue puesto por su padre para estudiar desde los 13 años, según la costumbre, cómo Pablo obtuvo unas capacidades en lo secular, no en lo secular, sino en la tradición hebrea, todo tenía una referencia. Hasta Saulo se llamaba por el rey Saúl, porque él era benjamita. Todo coincide con traer al presente aquello que honramos en nuestro antepasado. O sea, como que trajo una paternidad profética a su vida y ministerio. Y él no conociendo la vida del Espíritu, pero él fue educado en la ley, los profetas y los salmos. Entonces, cuando tú lees cualquier carta del apóstol Pablo, cuando tú estudias los discursos de Pablo, cuando tú ves cómo Pablo se conducía, tú puedes ver a David, tú puedes ver a Elías, tú puedes ver gente que hicieron la voluntad de Dios antes, y Pablo, como fariseo, estaba cumpliendo a rajatabla y aventajaba a muchos. Y él mismo dice, yo aventajaba a muchos en el fariseísmo o en el judaísmo. Yo aventajaba a muchos, quiere decir, yo estaba en la élite de nuestra fe en el viejo pacto. Yo era en la ley irreprensible. ¿Por qué? Porque yo seguía los pasos de gente que iba delante de mí. O sea, Pablo honraba la paternidad. Nosotros no vemos que Pablo está hablando de su padre natural. Pablo está hablando de sus padres, o lo que él tomó como diseño de paternidad a hombres que honraron a Dios en su época, y él está trayendo eso a sus días. Entonces, vemos que a Timoteo le dice verdadero hijo en la fe. ¿Por qué le dice verdadero hijo en la fe? Porque él sabía lo que era ser hijo. Tú nunca le puedes dar destino a un hijo si tú no aprendes verdaderamente a ser un hijo fiel. Y cuando nosotros vemos generaciones rotas, familias rotas, no, porque mi hijo es rebelde, pregúntate tú y revisa tu corazón cómo has honrado a tus padres. Revisa tu corazón. ¿Cómo hemos honrado nosotros a nuestros mayores? Pablo en una de sus cartas dice, a los que nos precedieron, vivo según la fe de mis mayores. Tú vives en la fe de tus mayores, tú puedes honrar a los que te trajeron al camino del Señor, a los que te instruyeron, a los que te tuvieron paciencia, a los que oraron continuamente por ti, a los que te acompañaron en tu necedad, a los que te soportaron con amor cuando tú no dabas un palo al agua y cuando nadie daba nada por ti, aquellos que te tomaron y te adoptaron, que te cargaron en su hombro y te llevaron con mucha paciencia hasta que tú des el fruto esperado. Somos agradecidos, celebramos la paternidad, porque mira, esto no te lo digo porque me tiene nadie que besar el anillo a mí o hacerme un monumento, porque yo no he hecho nada todavía. Yo te estoy hablando no como padre, sino como hijo. Entonces, cuando mi padre murió en un accidente, lo único que yo tenía en mi padre era un anillo de plata que tenía una cabeza de caballo y 2 cerraduras. Mi pastor vino corriendo para acá cuando se enteró que mi padre murió en Buenos Aires. Vino de Buenos Aires para acá, de Puerto Laguna. Llegó a nuestra casa acá en Cubellas. Yo le saqué el anillo, después de que lo hemos honrado por años. No es que era ese día que murió mi papá y ahora voy a hacer algo emocionalmente. No, nosotros por años hemos honrado. Mi primera alianza se la sembramos a él. Mi primer ordenador se lo sembré a él. Y así te puedo decir un montón de cosas. Y era una persona rica, no era un pobre. No era que se lo daba porque él estaba desnudo o sin anillo, no. Entendía por el espíritu que tenía que honrar a mi padre espiritual. Lo entendía por el espíritu y a mí me bendecía. Él me llamaba por teléfono y yo hablaba, le escuchaba la voz y mi vida se reseteaba. Solo con escucharle la voz, le puede preguntar a mi esposa. La bendición de él era tan importante para mí que un día Iván, éramos copastores en la iglesia de 300 personas en Badalona, y un día Iván se levantó, me dice, papá, yo me quiero bautizar porque no me quiero ir al infierno. 8 años tenía. Y justo venía el apóstol para acá. Me parecía Iván muy chico para bautizarlo. Pero él me decía, papá, yo no me quiero ir al infierno, yo me quiero bautizar. Eso es confesión.
es convicción. Cuando vino el apóstol, le digo, mira, Manuel, Iván se quiere bautizar, y qué mejor que estés tú, que lo bauticemos juntos a Iván. Él habló con el chico le dijo, yo me quiero bautizar porque no me quiero ir al infierno. ¿Vale? Si tú crees bien, pues, fuimos y lo bautizamos a Iván. A Iván lo presentó él al Señor. Entonces, lo que quiero decirte es que hay cosas que marcan nuestra identidad, hay cosas que marcan nuestro sacerdocio, hay cosas que marcan nuestro destino, porque son, digamos así, cúspides en el tiempo, son iconos, son señales de nuestro andar, y podemos hacer memoria de aquello. Por eso cuando Abraham se movía, levantaba un altar. Por eso los hombres que impactaron, los hombres que trajeron bendición a la humanidad, aún después de ellos, como Noé salió del arca, nadie le pidió una ofrenda, pero Noé sacrificó, al salir del arca, sacrificó para Dios. Siempre Dios se va a volver al pacto, siempre Dios se va a volver en memoria de la honra. Entonces hay gente que nunca honró, que nunca sembró, que nunca hizo nada por nadie, que nunca respetó lo que recibió por gracia, que nunca valoró lo que Dios le alcanzó por misericordia. Son gente que, aunque le vaya bien, no le aprovechan. Aunque tenga oportunidad, son estériles, porque son menospreciadores. Si algo repugna al Señor, es el menosprecio. Porque Él de tal manera nos amó, nos recibió, nos aceptó, nos adoptó. Entonces, ¿tú crees que tenemos el tupé de rechazar no solamente a Dios, sino lo que Dios envía? Porque no nos cuadra en nuestra cabecita loca, porque no nos cierra según a mi manera de pensar, porque esto a mí no me parece. Cuando Dios fue el que proveyó, cuando Dios lo proveyó en el monte, Jehová Jireh, como decía el otro día la pastora, el miércoles. Entonces, a veces somos muy rápidos para juzgar y no meditar de cómo Dios nos viene pastoreando y cómo Dios nos está procesando. Mira, esta semana no pude hablar con el pastor presidente del ministerio, y hoy lo llamé y le dije, mira, me está pasando esto, en la iglesia, estamos con muchas cosas, por eso no te puedo atender, pero yo me reporto porque yo tengo autoridad, yo no puedo vivir una vida loca y solamente hacer la mía y cuando yo necesito ir a pedir oración. Nosotros tenemos que ser gente que nos reportamos, que nos reconocemos bajo autoridad, que estamos unidos en un propósito. Y que aunque tenemos diferentes funciones, la Biblia dice que nos sometamos voluntariamente los unos a los otros. ¿Tú sabes por qué la iglesia no tiene autoridad espiritual? Porque no son gente bajo autoridad. Después nos preguntamos, ¿por qué el diablo hizo esto? ¿Por qué el diablo hizo esto? Porque tú nunca honraste, porque no respetaste, porque no temes, porque no obedeces a nadie, porque no eres hijo de nadie. Los hijos de nadie no tienen herencia de nadie. Los hijos de nadie no tienen, digamos así, una impartición de nadie. Porque son hijos de nadie. No, yo soy hijo de Dios. Bueno, dale, ponete una catedral en tu casa. Imita a Pablo en su fe, al final de los Hechos de los Apóstoles, que dice que él tiene una casa, recibía a todos y le manifestaba la revelación. Hazlo. Si tú con tu fe sola te alcanza, ponte una catedral en tu casa. A mí no me alcanza con mi fe sola. Yo soy parte de un cuerpo. Yo soy hijo en una familia de fe. Soy miembro de un cuerpo. Somos miembros los unos de los otros. No hay los solitarios, tampoco hay superdotados. Acá somos todos nacidos de la misma genética espiritual y tenemos que conducirnos como Cristo el modelo. Jesús se sometía al sumo sacerdote, Jesús daba testimonio, Jesús pagaba impuestos, Jesús cumplía con la demanda que tenía. Y tú ves hoy que cada uno no, lo que pasa es que a mí la fe me supera y me libera de toda obligación. A mí yo no le tengo que rendir cuenta a nadie. Bueno, está bien, mira, Dios no se enoja contigo porque tú quieres estar bajo el otro señor, que es el príncipe de este siglo. Porque hay dos señores. Y tú no te vas a librar de estar bajo un señorío, o de Cristo o del diablo. Es así de clarita la cuenta. Entonces, tenemos hijos de tinieblas, tenemos hijos de luz, tenemos hijos de Dios, tenemos hijos de misericordia, tenemos hijos de ira, tenemos hijos de pecado. Entonces nosotros vamos a modelar la paternidad que honramos. Nosotros vamos a edificar en la sabiduría o necedad que nos gobierna. Por eso es importante que nosotros nos declaremos hijos de Dios con poder, así como Cristo fue declarado hijo de Dios con poder, pero que en esta generación perversa, ajena a la vida de Dios y a las promesas, podamos decidir de corazón, sin fingimiento,
con una fe sincera, obedecer a nuestro Padre para llegar a ser hijos de sabiduría y edificar en sabiduría y poder modelar a Cristo, que quien fue hecho por nosotros sabiduría. Entonces, aprobar la sabiduría del Padre nos gradúa para una vida plena y victoriosa. El Señor me lo dio ahí sentado, meditando en la palabra esta. Aprobar la sabiduría que viene de Dios, de estar de acuerdo con lo que Dios establece, nos hace que nos graduemos y que nos aproveche tal sabiduría. Entonces, ¿cuál es el resultado de una persona sabia? Número 1, aprobación de Dios. Número 2, una vida de paz y de largura de días. Una vida fructífera. Cuando tú tienes una situación en tu vida, ¿tú con quién consultas? Con especialistas de esto, de lo otro, del que sabe, no del que no sabe. Si tú tienes una enfermedad terminal y a ti el médico que gana 2.000 euros acá en Los Camilos te dice, te doy 3 días de muerto para que te mueras, y tú tienes dinero, tú no te conformas a ese discurso. Tú te vas a buscar el mejor especialista que haya en trasplante de corazón y dice, pago lo que sea, pero yo quiero escuchar gente que sabe qué posibilidades tengo, porque busco sabiduría para mi situación. Entonces, cuando los hijos de Dios no se manejan en sabiduría, estamos a la altura de cualquier religión de turno, y entonces la gente no tiene por qué creer al Dios tuyo o mío si nosotros no estamos edificando en sabiduría. ¿Cuál es la razón por la cual la iglesia tiene que ser cabeza del monte, como lo fue Israel en un tiempo? ¿Cuál es la razón por la que el mundo tiene que venir a pedir consejo, oración, sabiduría? Porque la sabiduría está siendo edificada en la iglesia, o en tu casa, que eres cristiano. Entonces viene el matrimonio al lado de tu casa, viene el vecino, viene el pariente, viene el amigo, viene el compañero de trabajo, y te pregunta, mira, yo sé que tú crees en Dios, ora por mí, ayúdame, ¿qué te parece? ¿Te parece bien que se haga así? ¿Tienes una idea de cómo puedo hacer esto? Porque seguramente que Dios te escucha más a ti que a mí, así dice la gente. ¿A ti te escucha Dios más? No se escucha más. Lo que pasa es que el Señor sabe quiénes le honran y quiénes lo aborrecen. Entonces, la oración de los necios es una abominación para Dios, más la oración de los justos le complace, se alegra en la oración de los santos. Todo tiene que ver con una actitud, cómo valoramos nosotros la paternidad. Entonces, aprobar la sabiduría del Padre hace que nos graduemos y que esa sabiduría nos aproveche. Mira lo que dice en el libro de Daniel. Ustedes saben que Daniel y algunos jóvenes más eran poseedores de un espíritu diferente en aquel tiempo. Y ellos estaban bajo un imperio, estaban cautivos, habían sido llevados, el pueblo de Israel, muchos, por los caldeos. Y dice la palabra acá, en Daniel 2:20 al 22, dice, Daniel habló y dijo, a él se le pedían razones acerca de un sueño que había tenido el rey, y él empezó a aconsejar y a revelar los misterios por el espíritu de inteligencia, sabiduría, el espíritu de ciencia, que es el Espíritu Santo. Entonces, él por el espíritu veía y entendía y discernía y daba a entender lo que el espíritu mostraba, pero él mismo como hombre, como tú y yo, también poseía un espíritu diferente al de los demás. ¿Por qué? Porque el ejercicio del espíritu en él y el temor de Dios le hacía un joven sabio. Y esa sabiduría se notaba, entonces venían a pedirle a él discernimiento, consejo, dirección. Entonces Daniel 2:20 dice, y Daniel habló y dijo, sea bendito el nombre de Dios de los siglos, de siglos a siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades. Mira, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Ese es nuestro Dios. Él revela lo profundo, Dios revela lo profundo de los corazones. Y lo escondido lo revela. Conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. Y cuando tú eres sabio, sabio no porque tú eres esos orientales que se sientan con la barba larga y fuman marihuana, no. Estamos hablando de sabiduría que viene por el temor de Dios. Cuando tú tienes respeto, reverencia a Dios, Dios te empieza a revelar cosas, misterios. Dios te empieza a ensanchar el entendimiento. Dios te empieza a poner en una inspiración divina dentro de ti y te empieza a dar ciencia, te empieza a dar buen juicio, buen entendimiento
entendimiento, te empieza a poner espíritu, para que tú entiendas por el espíritu aquellas cosas que en la carne o en la mente no podemos entender. Dios te empieza a dar revelación, te empieza a dar discernimiento, te empieza a dar sabiduría. Entonces, lo primero que hizo Daniel fue glorificar y engrandecer a Dios, dar testimonio de un Dios sabio, poderoso, justo, bueno, leal, etc. Alabó a Dios públicamente, confesó quién era Dios para él. Glorificó a Dios en esa circunstancia, exaltó a Dios y empezó a bajar lo que él entendía que Dios era para él. Entonces, cuando nosotros somos buenos para decir, soy cristiano, soy esto, soy lo otro, pero mira, es más testimonio edificar que decir. Es más testimonio hacer que discutir de religión. Es más testimonio consolar, amar, servir, honrar, que ponerte a pelear por una verdad eterna cuando no la estamos moderando ni edificando. O sea, yo para ponerme a hablar con alguien, aunque tenga la razón, aunque tenga un conocimiento en un área, y ponerme a pelear con alguien que yo sé que no quiere cambiar, que no quiere obedecer, que no tiene tal espíritu para entender, yo lo respeto. Mira, tú eres libre, tú puedes escoger cómo vivir, tú escoges qué creer, tú escoges qué modelar. En definitiva, es tu vida. Y con vida vas a pagar la negligencia, la necedad. Con vida vas a pagar el pecado que no quieres confesar y que no quieres renunciar. ¿Por qué? Porque es ley espiritual. Ahora, nosotros le damos la oportunidad a todos, nosotros le decimos lo que entendemos, como acá Daniel. Daniel empieza a reconocer, a expresar el Dios que sirve, el Dios que honra, el Dios que conoce, el Dios que ama. Y luego dice que Dios es el que revela lo profundo y lo escondido y conoce lo que está en tiniebla y con él mora la luz. Entonces, si tú dices conocer a Dios, tú no puedes ser un ignorante. Si tú dices conocer a Dios en una medida, tú no puedes seguir en pecado. Si tú dices conocer a Dios en una medida, tú no puedes seguir ajeno al señorío de Cristo. Si tú dices que conoces a Dios en una medida, tú no puedes negar la paternidad de Dios. Porque eso no habla con un fiel testimonio acerca de lo que Dios estableció para los hijos de Dios. Entonces, ser hijo de Dios no es la religión que yo adopto, sino a quién estoy honrando en mi vida, a quién estoy amando y sirviendo, a quién quiero modelar, de quién aprendo, a quién agrado. Eso habla de ser hijo de Dios. Entonces, hoy nosotros tenemos hijos de Dios para ser dulces por todos lados, pero no tenemos testimonio en todos. Y hablo de gente que aún enseña a otros. Hablo de gente que se considera maestra y nunca fue alumno. Que discute de religión, que quiere saber más, pero su casa es un desastre. Eso no es la sabiduría justificada en el Hijo. Eso es cualquier cosa. Eso es una religión adoptada. De oídas te había oído, dijo Job, pero ahora mis ojos te ven. Yo te preguntaré y tú me enseñarás. Eso es hijo. Lo otro es cualquier cosa. Lo otro es un extraño entrando por la ventana del baño a la casa a comer lo de la nevera de madrugada. Pero un hijo tiene el espíritu de la casa. Gloria a Dios. Entonces, ¿por qué es importante la paternidad? Número uno, porque podemos administrar herencia según el consejo y no como el hijo pródigo. Número dos, porque es importante conocer los derechos que tenemos como hijos de Dios, porque vamos a administrar gloria, misterios y poder. Número tres, ¿por qué es necesario sabernos hijos? No solamente es una cuestión de salvación, sino de herencia. ¿Por qué el Señor no trajo un ángel a salvar y trajo un hijo? Porque el deseo de Dios no era que la gente se informe del camino que salva, sino que la salvación la aproveche, la vivan y la disfruten en espíritu y en verdad. Un ángel no se iba a impartir en nosotros, a nosotros se nos dio el espíritu del Hijo, por el cual nosotros clamamos a la Padre. Todo aquel que recibe, anoche Yuri hizo una oración pública que el Señor nos manda a confesar a Jesucristo como Señor y Salvador, a reconocerlo como Señor de nuestra vida, a recibirlo. Jesús entra en nuestro corazón y comienza el Señor a reinar en nuestra vida. Vas a ver que el Espíritu Santo va a empezar a traer pensamientos nuevos, va a empezar a traerte un renuevo, vas a empezar a sentir fuerza, vas a tener ganas de vivir, te va a venir gozo que antes no tenías quizá en una medida, o vas a tener ideas creativas, porque eso es lo que Dios produce en el corazón del hombre cuando nosotros lo recibimos. Entonces, ¿qué pasa? Mira, cuando Jesús se mete dentro nuestro,
Dice la Biblia que, vamos a leer Apocalipsis 3, 17, creo que es, o 14 al 17, el libro de Apocalipsis. Cuando nosotros le abrimos el corazón a Jesús. Cuando nosotros... 3:20, gracias, doctor. Cuando nosotros le abrimos el corazón a Jesús. Pero la promesa, ¿cuál es? No solamente Jesús viene el Padre. Si nosotros empezamos a entender paternidad por cercanía, porque una cosa es creer que Dios existe y otra cosa es traer a Dios y nosotros estar en Dios, escondidos en Cristo y vivir en esa conciencia y sentido de pertenencia eterna que tenemos con el Padre. Entonces vamos a leer en este caso Apocalipsis 3:20. No me acordaba, hace mucho que no leo este versículo, pero es un versículo que el Señor habló afirmando esto que hablamos. Jesús dice, he aquí que yo estoy a la puerta. Si está a la puerta es porque está afuera. Y Él está queriendo entrar. Pero Él no viene solo, Él viene con el Padre, porque Él y el Padre son uno. Y todo aquel que se une al Señor, un espíritu es con Él. Y ya no solamente está con Jesús, el que cree en Él, sino que a su vez está con el Padre. Y el Espíritu Santo es enviado a la vida del creyente, para que éste nos guíe a toda justicia y verdad. Y nos edifique según el modelo que es Cristo, como verdaderos hijos en la fe. He aquí que yo estoy a la puerta y llamo, y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él. Que es lo que tú hiciste anoche, abrir el corazón, aunque tú crees en Jesús. Pero ayer hiciste públicamente un acto profético donde tú te declaras y bajo el señorío de Cristo, donde tú entregas tu vida voluntariamente y públicamente y tú le das participación a Dios en tu vida y Dios se toma en serio ese discurso, esa oración salvífica, porque el Señor dice, todo aquel que con el corazón creyere y confesare con su boca será salvo. Porque con el corazón se cree para la justicia, mas con la boca se confiesa para la salvación. Ahora, lo que yo creo con el corazón y confieso con la boca, lo tengo que edificar. Tengo que empezar a vivir como hijo en otra dimensión. Entonces, mira, he aquí que yo estoy a la puerta y llamo, dice Jesús. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, y esta palabra Jesús la enseñó, se la reveló a Juan, al apóstol Juan, ya resucitado y sentado en el trono. O sea, estas no eran buenas palabras de Jesús solamente en los días de su carne, sino que Jesús sigue afirmando hoy, en el tiempo de la gracia, esta promesa, este pacto, que si alguno hay que le abre el corazón, va a recibir la revelación de la paternidad mediante él. Porque Jesús es el verdadero modelo de hijo, pero todo aquel que cree en el Hijo, cree en el Padre. Todo aquel que tiene al Hijo, tiene al Padre. Todo aquel que agrada al Hijo, agrada al Padre. Entonces dice, si alguno oye mi voz y abre la puerta, el corazón hablando, entraré a él y cenaré con él, y él conmigo. Y esa palabra cenaré también la podemos aplicar que en la noche más difícil, en el tiempo más oscuro de tu vida, en la incertidumbre que muchas veces te va a alcanzar y te va a rodear y te vas a sentir desesperadamente sin salida, etc. Jesús dijo, yo vendré de noche a ti. Yo te golpearé en el momento de la prueba, la puerta para que tú abras tu corazón, porque no solamente quiero venir a tu vida, sino que quiero traer al Padre conmigo, para que tú como un hijo más, como un hermano menor mío, disfrutes de la paternidad que yo disfruto. Eso significa, dice, al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado ¿con qué? Con mi Padre en su trono. ¿Alguien cree que Dios, cuando nosotros hemos reconocido al Hijo, hemos honrado al Hijo, hemos amado al Hijo, el Padre no va a estar agradado? Cuando mi hijo trajo a su novia, que hoy es mi nuera, me dijo, papá, quiero presentarte a tu novia, yo la adopté como una hija. Porque si esa es la mujer que a mi hijo le complace, ama, por causa de mi hijo la amo yo también. Porque eso es paternidad. No estamos hablando solamente de un parentesco, estamos hablando de una adopción que se realiza cuando tú no conoces, cuando tú no entiendes, cuando tú no sientes nada, cuando tú no tienes un argumento para amar. Pero si tú eres verdaderamente maduro y tú eres padre, tú vas a tener un espíritu de adopción. Nadie puede tener un espíritu de adopción sin ser padre. Y nadie puede ser padre sin haber sido hijo primero, porque tú no puedes obrar como padre
si no tuviste paternidad o no entiendes lo que es ser padre. Una cosa es engendrar y olvidarse por ahí como los ñandú. Dice que el ñandú cuando pone los huevos en el campo se olvida dónde los puso, ni sabe. Y se va. Y sabes que muchas veces el ñandú tiene que venir el padre ñandú a empollar porque la madre ñandú no quiere empollar. En mi país está lleno de ñandú. Y hay un montón de evangélicos como ñandú que engendran y nos hacen responsables, que tiene que venir a empollar otro, porque no son dignos de llamarse padre. Esa es la verdad. ¿Y por qué no son dignos? Porque se olvidan de lo que engendraron. Y no te digo ya madres, que se olvidan de lo que dieron a luz. Entonces dice la Biblia en el libro de Isaías, ¿se olvidará la mujer de lo que ha dado a luz? Aunque ella se olvida, yo no me olvido de lo que va a hacer. O sea, si hay alguien que nació de nuevo, Dios se va a encargar de venir y revelarse a esa persona, mostrarle su paternidad. Porque Dios es un Padre amante. Y todos nosotros, que somos verdaderos hijos de Dios, tenemos que ser padres responsables, no solamente de nuestros hijos naturales, sino tener un espíritu de adopción a los que nos rodean. Tener una carga, tener un espíritu paternal, tener un afecto, tener un compromiso, una empatía con las almas. Porque, hermano, a todos el Señor nos dio un vientre y nos dio pechos espirituales para que otros se sirvan de nosotros en el nombre de Cristo. Para que otros, recibiéndonos en el nombre de Cristo, reciban a Cristo y en Cristo reciban al Padre. O sea, Cristo es el mediador, Cristo es el camino, Cristo es el medio, Cristo es el nexo, Cristo es la garantía del pacto. Pero el fin es que nosotros podemos llegar todos juntos a estar en el concepto que el Padre tiene al Hijo. Todos nosotros lleguemos a ser, conforme al modelo que es Cristo, uno más con el Padre. Dice la Biblia que Jesús vino a buscar y a llevar muchos hijos a la gloria. Jesús no tiene el complejo de superioridad para que nosotros le cantemos nada más como que Él es el único, aunque es el único, pero la Biblia dice que Él es nuestro hermano mayor y no se avergüenza de llamarnos hermanos. Fíjate la humildad de nuestro Maestro, fíjate el testimonio, la calidad de espíritu de nuestro Maestro, de nuestro modelo de creyente, de nuestro modelo de hijo a imitar. Entonces, si Jesús no se avergüenza de llamarme hermano, ¿por qué cuando yo camino con alguien que anda chueco por la calle o que tiene un mal testimonio, me avergüenzo si me veo otro evangélico? Porque hay hipocresía para hacer dulce por todos lados. Entonces, como yo sé que este no anda bien, cuando me ve alguien que yo creo que me va a juzgar por andar con me escondo o disimulo o me justifico. ¿Por qué? Si Jesús no se avergüenza de llamarte hermano o hermana a ti, que tienes 1000 problemas, ¿por qué tú te avergüenzas de otra persona? ¿Acaso yo soy mejor que alguien? ¿Tendría una conciencia tan limpia y tan santa como caminar con alguien y avergonzarme con quien camino? ¿Qué pasa si yo tengo que caminar con una persona? Hoy estuvimos con Michelle mostrando una casa, me llamó, salí corriendo y llegué a la casa y eran una pareja homosexual francesa que vinieron a comprar una casa. La semana pasada le habíamos mostrado una casa en Olivella, ya se había vendido, y hoy estuvimos con el hermano mostrándole la casa de esta pareja homosexual francesa. Yo no entiendo el idioma. Mira, y mientras yo le estaba mostrando la casa, yo decía dentro mío, si estos supieran delante de quienes están, no porque yo soy algo, sino porque tienen una oportunidad de vida ahí. Entonces, el hermano Michel me traducía, yo le hablaba porque había que asesorarlos de una reforma que había que hacer. Y yo digo, Señor, si yo firmo este contrato con estos hombres, que voy a tener bastante tiempo para tratar con ellos, si firmamos el contrato de esta reforma, estos no se van a ir sin que yo les hable. No se van a ir sin que yo los invite a la iglesia. Claro, si yo te digo y te digo, mira, el domingo que mañana va a venir una pareja de homosexuales franceses que vienen por primera vez a la iglesia. Y tú me ves que yo me siento y me pongo a hablar, o le invito a comer, o lo llevo a mi casa. Y tienes esos prejuicios religiosos que te infectan la cabeza de miedos y de traumas. ¿Tú te crees que tu pecado era menos que el pecado de estos? ¿Tú te crees que hay un escalafón de pecado? Claro que el pecado mayor es la fornicación, porque
contra el cuerpo. Pero yo te digo, antes que la sangre de Cristo nos lavara, ¿quién era menos pecador acá? Tú, conociendo a Dios, pecas, y yo, nos equivocamos todos, y no justifico ningún pecado, ¿eh? Pero digo esto, ¿por qué cuando tú estás con un mentiroso no te sientes sucio? ¿Por qué cuando estás con un aborrecedor de lo bueno no te sientes incómodo? ¿Por qué cuando estás con un pervertido no te sientes incómodo? ¿Con un adúltero, con un drogado, con un pornográfico, con un mentiroso? ¿No te sientes incómodo con un brujo, con un idólatra, con un hechicero, con un avaro? Un buen hombre, pero que es avaro. Dice la Biblia que el principal de los pecados es el amor al dinero. Pero no te incomoda a ti, porque el hombre te habla de negocio, te habla de plata rápida y todo, y tú lo tienes ahí como un manager. Pero Dios lo está aborreciendo. Dios dice que eso es un pecado capital, la avaricia. Pero entonces como no se puede esconder porque le sale la pluma por todos lados, le agarramos miedo. No, pero no le agarramos miedo a la persona, le agarramos miedo a que nos juzguen. ¿Sí o no? ¿Qué leímos recién? Jesús, ¿con quién comía? ¿Con los monaguillos de la iglesia? No, comía con los pecadores. Entonces, ¿por qué me juzgas o por qué te voy a juzgar a ti si yo te veo con una persona que le conozco el testimonio? Porque tú estás con esa persona. Ahora yo te pregunto una cosa, ¿cómo alguien puede ser alumbrado estando en tiniebla si la luz no se le acerca? ¿Sí o no? Tú imagínate esto, mira, nosotros encendemos una luz acá, la tiniebla no viene para apagar la luz. Tú enciendes la luz y la luz reprende la tiniebla. Si tú eres luz, tú no vas a tener miedo a nadie. Tú no vas a tener complejo. ¿Por qué? Porque el resplandor de Cristo en tu vida va a afectar, alumbrando los ojos, el entendimiento de la otra persona. Nunca decimos que vamos a compartir y a participar de ningún pecado. Estamos diciendo que si no nos relacionamos, ¿cómo vamos a llevar un testimonio? Si yo no me relaciono, si yo no tengo mínimamente un tiempo, una conversación, una oportunidad de escuchar a la otra persona. Porque mira, el pecado de la homosexualidad no es más grave que cualquier otro pecado. Es pecado. Jesús murió por todos y por todos los pecados. Y a nosotros se nos manda a reconciliar toda alma, de toda religión, de toda tribu, de toda lengua, de toda etnia, de toda era. A nosotros se nos manda a reconciliar y a justificar a toda persona en Cristo, por el testimonio de la reconciliación. Entonces nosotros acá oramos por las almas, tenemos las almas ahí, pero no lo toco. No quiero saber, no quiero ni que me hable. No, claro que la Biblia dice aborrecer aún todo lo que esa persona tiene. ¿O no? No, y también dice aborrecer aún su propia ropa. Pero ¿qué pasa? Nosotros podemos no estar de acuerdo y sabemos que esa persona está bajo condenación y está bajo el maligno. Pero ¿qué oportunidad le estamos dando para que entienda lo que nosotros entendemos si no nos relacionamos? Y esto no quiere decir que yo tenga que ir a participar con él de ninguna cosa rara. Porque después que le estoy hablando del trabajo me dice, ¿y tú quieres ir por aquí? Me han traducido. ¿Dónde está la playa nudista? Entonces yo aprovecho. Digo, mira, la playa nudista está allá. Yo cuando voy con mi mujer y mis hijos, veo ahí y me voy para el otro lado. Así que ahora me acuerdo que estaba por allá. Vos le das testimonio. O sea, yo no participo de eso. Pero yo no voy a dejar de hablar contigo. Dice la Biblia que 7 abominaciones tiene el impío contra Dios. 7 abominaciones tiene, no una. Tú le miras el pecadito de la homosexualidad y Dios le ves ahí más. 7 abominaciones tiene el hombre impío enemistado con Dios contra él. Contra nosotros muchas más. Yo no me espero nada bueno de una persona que tiene 7 abominaciones contra Dios, porque yo sé lo que es el viejo hombre. Pero, ¿qué haría Jesús si fuera en mi lugar? ¿Se escaparía para no contagiarse? ¿Para que no le gusten los hombres? No. Es más, te digo una cosa. No sé a quién le decía, creo que a mi esposa, le digo, mira, hablando con ellos lo vi más varoniles que a muchos predicadores. Porque tienen unos brazos así, pantalón de hombre, camisa de hombre, barba, recios. ¿No sabéis cuál es cuál? Lo querés investigar y no te sale, porque son los dos hombres. Y vos ves muchos en la iglesia, predicadores que van de puntita de pie, de pantalón ajustadito, pantalón 3/4, puntita de pie, te hablan todas así, camisa jean, ajustadita acá, abierto acá, peinado, se peinan el jopo. Yo me escaparía de ese. De estos no. Son más peligrosos esos. ¿Pero por qué?
¿qué modelo estamos trayendo? Lo que vemos en la tele, lo que vemos en las redes sociales, lo que vemos en el mundo. No estamos trayendo el que vemos en la intimidad, orando. Entonces, ¿qué es lo que te quiero decir, hermano? A Jesús no le asusta ningún pecado. A Jesús no le asusta ninguna cosa. Nosotros tenemos que resplandecer como luminares, estando delante del sol de justicia. La iglesia como luna, recibiendo el resplandor de gloria del sol de justicia que es Cristo, y cada uno de nosotros individualmente como luminares. Y cuando el Señor nos puso para hacer luz en medio de las tinieblas, no dice que una estrella alumbra el universo, dice que cada estrella es visible donde está, aunque está gobernada y rodeada de oscuridad. Esa estrella sigue siendo identificable porque la luz que emana es suficiente para pronunciarse en medio de las tinieblas. Entonces, si tú le tienes miedo a la tiniebla, Dios no necesita estrellas. Los luminares son puestos en la oscuridad. En el día ya hay quien ilumina. Cristo, el sol de justicia. Pero si el Señor nos dejó para testimonio en la noche, es para que donde estemos seamos luz. Tú no te preocupes por el universo. Tú ocúpate en tu casa, en tu barrio, en tus relaciones, en tu equipo de trabajo, de ser testimonio. De no traer tropiezo al camino de Dios. Tú sé luz donde estás. Amén. Y claro, entre estrella y estrella hay diferentes medidas de luz. Pero nosotros no tenemos que ser intimidados porque es de noche. ¿Por qué es de noche y yo no voy a ser estrella? No. Dios me creó para iluminar en medio de la noche, para resplandecer en la noche. Entonces mira, la luna no tiene luz propia. La luna es el reflejo del sol de justicia y esta hace que la luz esa se desvíe sobre aquellas estrellas que dan vuelta y de alguna manera nosotros miramos para arriba, no está el sol, está de noche, está bastante oscuro, pero en el campo se camina a la luz de las estrellas. En el mar se navega en la dirección que las estrellas dan, porque las estrellas tienen un idioma, un lenguaje, tienen una dirección. Y tu testimonio también. El testimonio nuestro también. Por ejemplo, Alesa escuchó el testimonio de esa chica. Alesa tiene ¿cuántos años en el Señor? Esa chica, en la cocina de su casa, vino el Espíritu Santo, se quebrantó y se postró. Luz resplandeció en esa joven. Entonces, ¿es de menospreciar ese trato de Dios con esa chica? No. Es su iluminación. Se le abrió el entendimiento. Algo pasó en esa chica. Fue Dios el que la iluminó. Entonces, tú no puedes menospreciar el testimonio de nadie. Tú no puedes negar que Dios trabaja aún en lo secreto, en lo oculto con las personas. Tú no puedes detener con una mano la luz del sol, tampoco puedes detener la obra del Espíritu Santo en corazones. Entonces, nosotros juzgamos lo que vemos y decimos o declaramos lo que Dios aprueba y desaprueba. Ese es nuestro trabajo. Pero nuestro trabajo no es condenar, es decir, mira, esto Dios establece, esto está mal. Tú no puedes decir que eres cristiano, tener un discurso y tener una vida que es contraria al discurso y tener una manera de actuar que no tiene nada que ver con tu fe, porque estás confundiendo a otros, porque esa no es la señal correcta. Pero ¿qué quiero decirte con esto? Ahora, nosotros no somos jueces. Nosotros podemos discernir, podemos aprobar o desaprobar, según Dios aprueba o desaprueba, pero nosotros no somos los jueces. O sea, nunca nosotros tenemos un carácter de juez. Nosotros tenemos que discernir y tenemos que entender lo que conviene y lo que agrada a Dios. Si queremos seguir agradando a Dios, tenemos que apartarnos de todo aquel que, llamándose hermano, vive con libertinaje y vive de aquella manera. Pero hay otro extremo, que es tan peligroso como este. ¿Cuál es? El querer separarnos de la materia, de la oscuridad, de tal forma de que no haya testimonio en ese lugar. Y eso nos suma para el reino. Porque el Señor nos mandó como embajadores. El Señor no te mandó al culto, el Señor te mandó al mundo a representarlo a Él y a llevar el testimonio y a llevar la palabra del conocimiento para que todos se ordenen y para que todos vengan al arrepentimiento para salvación. Entonces, hermano, yo te digo, porque ahora uno trata con mucha gente, trata con diferentes culturas, trata con qué. Para ellos es natural, para ellos es tan normal esto como que tú, no sé, te duches, porque es su naturaleza. No quiero decir que está bien, no quiero decir que Dios lo aprueba, pero son personas, son almas por las que Jesús murió. Entonces, nosotros con nuestro prejuicio, con nuestra forma, con nuestro machismo, podemos, y no estoy justificando nada, simplemente te estoy diciendo. ¿Acaso cuando tú vas a comprar al de la cajera del mercado le preguntas qué pecado hizo anoche para que te toque el dinero que te ha devuelto? No. ¿Tú le preguntas dónde metiste esas manos? No. ¿Embolsa tu comida?
Tú no te preguntas, ¿qué habrá tocado esta? ¿No? Algunos comen sin orar y todo. Pero ¿qué es lo que te quiero decir? Que nosotros fuimos puestos como un brazo de reconciliación con el Padre, para que otros vengan a ser también participantes de esta naturaleza que ya nosotros tenemos por gracia. Entonces, hermano, mira, conéctate con tu paternidad celestial. Reconcíliate con la paternidad. No solamente creas en Dios, considérate hijo. Vive como hijo. Y mira, cuando tú vives como hijo, cuando tú eres restaurado en tu condición de hijo, cuando tú caminas como un hijo, tú te sientes amado. Cuando tú caminas como hijo, tú tienes certeza de herencia. Cuando tú caminas como hijo, tú tienes un teléfono rojo con el Padre las 24 horas. Cuando tú caminas como el hijo, tú dices, mira, el otro día estuvimos en una crisis en mi casa, hace unos 15 días. Algo muy fuerte nos golpeó. Estuvimos mal, pero mal. Lloramos, nos quebrantamos, nos preguntamos cosas. Y siempre que hay un quiebre así, yo sé que viene un tiempo nuevo. Lo sé dentro de mi espíritu, porque Dios siempre trató así conmigo. Cuando yo me encuentro algo que me desestabiliza, yo sé que Dios me tiene a la puerta de algo nuevo. Y lo que Dios mi esposa comentó acá, cuando compartió, decía, yo le doy gracias a Dios porque en mi vida nunca me han pasado cosas demasiado graves. Nunca he tenido otros tipos de problemas como otros tuvimos, como yo mismo los tuve. Gracias a Dios mis hijos tampoco. Pero mi esposa fue una persona como un Isaac, que vivió siempre en risa, gracias a Dios, en paz. Ella no vive en el mundo, yo sí. Ella se crió en la iglesia, yo no. Entonces es diferente en nuestra vida. Pero ¿qué pasa? Mira, el otro día tuvimos una crisis, una situación familiar. Nos quebrantamos, lloramos delante de Dios. Pero mientras yo lloraba, me quebrantaba, en mi espíritu tenía la seguridad del pacto. Tengo la seguridad de hijo. Cuando eso te es revelado a ti, pero no es porque yo sea súper espiritual, no, pero yo he caminado en este entendimiento de paternidad. Entonces yo ¿sabes lo que hago? Yo trato de reconciliar mi situación actual con la promesa del Padre. Trato de reconciliar mi situación, mi prueba, en medio de la desesperación, con lo que Dios me vino revelando durante años. Y en una milésima de segundo el Espíritu Santo desde adentro te reposiciona para ver en esperanza tu porvenir. Porque hay cosas que nos cegan la visión de lo que viene, de lo que futuro, lo que tenemos que hacer. Entonces, si tú no edificaste nada, si tú no te entrenaste, no tuviste una profundidad arraigado y cimentado en el amor del Padre, cuando vienen estas situaciones de tal manera te intimidan que hay gente que se suicida siendo pastores. ¿Por qué? Porque no desarrollaron esto, hermano. Y este es el secreto de cómo la iglesia sobrevivió a las persecuciones. Cómo la iglesia sobrevivió en el tiempo de los romanos cuando los mataban, los quemaban, los tiraban a las bestias. ¿Por qué? Tenían un sentido de pertenencia, dice que morían abrazados, que se negaban a que una bestia se coma al hermano y se tiraban encima y lo cubrían y lo despedazaban a los dos. Pero había un sentido de pertenencia. Nosotros a la mínima, sálvese quien pueda. Si te he visto no me acuerdo y si te perdí chiflando. Porque no hay revelación de paternidad, no hay sentido de pertenencia. Termino con esto, mira. Mi oración es que cada uno de nosotros tengamos tal convicción y relación íntima con el Padre, que cuando te vean a ti, reciban el amor del Padre, aunque no eres pastor, quizá, aunque quizá no eres padre todavía, como mi hijo, como otros que no son padres. Pero mira, hermano, la paternidad es un espíritu. Cuando habla de Jesús, la profecía de Isaías dice que en sus lomos tenía, ¿qué? El principado, en sus lomos. Y uno de los títulos de Jesús es Padre Eterno. Jesús es Padre Eterno. Hay muchos que le oran a Jesús como Padre. Jesús no es Padre, pero Jesús nos reveló al Padre. Jesús vino a dar a conocer al Padre. Al Padre nadie le ha visto, solamente el que desciende del cielo. Ese ha visto al Padre y lo da a conocer. Nadie ha visto al Padre, solamente Jesús. Pero viendo a Jesús vemos al Padre. Y ahora que Dios nos permita que aquellos que ven a la iglesia y ven a los santos, en una medida también vean al Padre. Y que en tu vida la revelación por medida del Padre traiga tal restauración, tal confianza, tal seguridad, tal sanidad interior. A veces queremos ministrar sanidad interior y la gente no conoce a Dios, no conoce al Padre. Por mucho que yo le ponga tiritas y le ponga yodo en la herida, no va a sanar, porque lo que sana es el amor del Padre. Lo que da seguridad es el amor del Padre. Lo que da confianza es el amor del Padre.
Mira, yo me preocupé toda mi vida y todavía estoy preocupado para que mis hijos conozcan el amor del Padre, porque el mío es corto, pero el del Padre es eterno. Entonces, mi seguridad con mis hijos es que ellos puedan conectar con el corazón del Padre, puedan tener tal corazón que el Padre se ha agradado en ellos. Si eso le puedo dejar como legado a la iglesia y a mi familia, yo ya he cumplido, he colaborado para que esto no se quede solamente en esta generación, sino en las próximas generaciones, porque Dios tiene pactos por generaciones con aquellos que han conocido el amor del Padre. Oramos.